No es una sorpresa que Valve, entre muchos de los méritos que se ha ganado a lo largo de los años, sea bien conocida por la huella que dejan sus juegos, sus carismáticos personajes y enemigos, así como sus motores y el ambiente que siguen manteniendo el tipo a día de hoy. Pero también se les asocia con la cantidad de cosas que siempre dejan sin usar en sus juegos, ya sean armas, criaturas, modelos y animaciones, así como juegos que cancelan sin saberse mucho más de ellos. En este vídeo vamos a hablar de una expansión cancelada para el primer Half-Life, llamada Hostile Takeover, hecha con el motor Gold Source y planeada para agosto del año 2000. Esta expansión nunca fue anunciada públicamente, pero había rumores y un artículo en GameSpot que apuntaban a que Valve se traía algo entre manos en noviembre de 1999. Pero no fue hasta marzo del año 2000 donde fue anunciado públicamente con el nombre de Hostile Takeover. Este juego iba a ser creado por 2015 Games, una empresa americana conocida por desarrollar Wages of Sin y Medal of Honor, entre otros. Desgraciadamente, y como dije anteriormente, fue cancelado a los pocos meses, y Valve en octubre de 2004 retiró la marca registrada. ¿Pero qué se sabe de este juego? Pues prácticamente no mucho, no hay imágenes oficiales en internet, y gran parte son solo rumores con alguna que otra idea oficial establecida sobre lo que iba a ser. Curiosamente, y pese a no haber ni una sola imagen, estaba ya al 60% terminado. Para empezar, se esperaba que fuese lanzado tras Opposing Force y antes de Blue Shift. Su historia y narrativa iba a ser similar a Half-Life, pero con varias diferencias clave. Iba a situarse en las instalaciones de Black Mesa y los personajes de Team Fortress Classic harían acto de presencia en la campaña. Sí, suena descabellado pensar que podríamos haber visto al Pyro quemando zombies o al Demoman reventando Vortigaunts en una campaña de Half-Life, pero así iba a ser Hostile Takeover si hubiese visto la luz. El juego tendría lugar en una nueva base llamada Allied Processing, que sería un complejo de apoyo para Black Mesa en sus investigaciones, y al igual que esta, tendría un montón de áreas subterráneas conectadas entre sí. Se dice que esta nueva base era la que se encargaba de extraer las muestras de Xen para que posteriormente Black Mesa se las llevara para su estudio. Al contactar constantemente con el planeta hostil, se necesitaba el equipo de Team Fortress Classic para supervisar las incursiones y que el personal no fuese atacado por los alienígenas. Tras la catástrofe en la cámara de pruebas, la cascada de resonancias también afectó a Light Processing, siendo invadida por nuestras simpáticas criaturas que todos ya conocemos. Obviamente, también el gobierno mandó a los militares a silenciar al personal de esta nueva base aliada de Black Mesa. En el apartado de enemigos, se da por hecho que íbamos a encontrar los mismos que en el original Half-Life, pero también fueron confirmados dos nuevos. El primero era conocido como Big Handai. De lo único que se sabe de esta variedad es que iba a ser una especie de hermano mayor del Handai con un tamaño más grande, y sus ondas de choque empujarían al jugador a grandes distancias, resultando ser un peligro en áreas con acantilados. Como curiosidad, el remake de Half-Life contiene este mismo Handai descrito en Xen. Nunca ha sido confirmado por Crowbar Collective si esto ha sido una coincidencia o si inspiraron en él directamente. Al menos mola pensar que la idea original de este enemigo yace en él. El segundo enemigo confirmado se le iba a conocer como Zombie Monkey, y podría ser considerado una especie de mini Fast Zombie, que sería visto posteriormente en Half-Life 2. La historia detrás de este enemigo es que en las instalaciones de Light Processing mantenían monos de pruebas en laboratorios. Tras la invasión, los Headcrabs zombificaron a varios de ellos, convirtiéndolos en enemigos temibles. Iban a crear momentos de tensión y horror, especialmente en zonas oscuras, pudiéndolos ver en conductos de ventilación y trepando por las paredes. Serían muy rápidos y peligrosos de enfrentar en combate cuerpo a cuerpo. Según un usuario que le escribió un correo a Mark Lightloud preguntándole por la expansión, el protagonista iba a ser una especie de G-Man Jr., que trabajaba para la misma agencia que él. Obviamente, todo esto se planeó antes del desarrollo de Half-Life 2, y de que G-Man fuese un personaje con su propia agenda misteriosa, y no un agente más de algún tipo de organización. Durante la campaña, nuestro protagonista se encontraría con los personajes de Team Fortress Classic, ayudándoles a abrirse paso. Aunque al principio no confiarían en él, se sabe que posteriormente se ganaría el respeto y confianza de todos ellos. Se conoce que Hostile Takeover introduciría nuevas mecánicas al jugador, como trepar entre plataformas. También en un momento guiaríamos a un trabajador de mantenimiento por zonas oscuras con la linterna, algo que ya hemos visto en Half-Life 2 episodio 1 con Alex. Esta expansión iba a introducir al menos 4 armas nuevas. La pistola Vortigaunt. Esta arma, creada en Allied Processing, nos serviría para absorber y disparar rayos similares a los de los Vortigaunts. Se desconoce si iba a poder contrarrestar sus ataques. El láser orbital. Esta arma nos permitiría fijar un objetivo para que un rayo impactase sobre él, lanzándose desde un satélite. Coche bomba con control remoto, un pequeño vehículo controlado a distancia con un explosivo adjunto, que utilizaríamos para que se dirigiese a un objetivo para su posterior detonación.
Tanque conducible. Un tanque de los marines que, a diferencia de los que se ven en Half-Life, este puede ser completamente controlado. Se cree que estaríamos conduciendo uno a lo largo de un nivel específico en la superficie, disparando a otros tanques. Pues eso es todo lo que se sabe de lo que nos íbamos a encontrar en esta expansión. Como peculiaridad, el mismo día que fue cancelado, su nombre pasó a llamarse Half-Life Counter-Strike, lo que creó una gran confusión entre los jugadores. No se sabe la razón exacta de por qué nunca vio la luz. Hay quienes piensan que Valve o Sierra no le dieron luz verde al proyecto, por la sencilla razón de no saturar el mercado con tantos Half-Life seguidos por aquel entonces. Teoría que evidentemente es descartada, por el hecho de que veríamos dos expansiones más después, Blue Shift y Decay. Con todo esto, la verdad es que habría sido interesante imaginarse cómo funcionaría un Half-Life con los personajes de Team Fortress Classic, ayudándote a pelear, aunque suene muy extraño y casi hasta disparatado puesto sobre la mesa. Para acabar, hay un mod creado por unos fans que están tratando de recrear esta expansión cancelada, por si queréis echarle un vistazo a sus bocetos. Como siempre, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Hasta la próxima!